Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, dependiendo a qué hora estén viendo esta clase. Mi nombre es Sebastián Murúa, soy docente de la Cátedra de Psicología de la licenciatura en Obstetricia. Eh, Hoy vamos a intentar dar una clase breve, una clase que voy a intentar que no sea muy larga, que es sobre psicopatología del sueño, que es un tema bastante importante en la clínica cotidiana, en el encuentro con los y las pacientes, porque nos dice mucho el sueño del estado mental de una persona, ¿sí? Eh, Vamos a arrancar la clase por un concepto, que es un concepto eh, difícil, pero bueno, vamos a tratar de transmitir, aunque sea una breve impresión, para que puedan quedarse con algo de lo que denominamos conciencia, ¿sí? Ha habido mucho debate a lo largo de la historia y hay mucho debate sobre qué implica el término conciencia, y según el autor que ustedes lean, el término conciencia va a referir a algo diferente. Pero lo importante, y lo que yo quiero remarcar, es lo siguiente, ¿no? Que es una característica, una cualidad que es principalmente subjetiva y que está relacionada con la capacidad privada, personal de cada persona de percibir la propia existencia y el mundo, ¿no? Y al ser algo del orden de lo subjetivo, está privado, está cerrado a la investigación objetiva, ¿sí? Netamente objetiva. Quiere decir que nosotros, para poder explorar la conciencia de una persona, podemos tener acercamientos objetivos a través de la observación, de la conducta de la persona, pero lo que principalmente nos da información acerca de la conciencia es, o del estado de conciencia, es lo que la persona pueda relatar o pueda decir, ¿sí? Y que el compromiso de la conciencia significa una de las situaciones más dramáticas de urgencia, en donde hay que actuar más rápido en el campo de la salud. Jasper decía que la totalidad de la vida psíquica momentánea es a lo que podemos denominar conciencia, dándole con esta impronta, voy a girar un poquito la cámara, con esta impronta un sentido de unidad, ¿no? O sea, que hay una totalidad y que para que se pueda afectar la conciencia tienen que afectarse todos los elementos que la componen. Kaplan reduce un poco más la conciencia al término de darse cuenta de sí mismo y del entorno, ¿sí? Para mí, que se queden con esta definición, que se queden con que es esa capacidad, esa cualidad, ¿sí? De poder comprender, de poder estudiar, de poder conocer, ¿sí? De poder percibir el mundo y de percibirse a sí mismo, eh, me alcanza, ¿sí? ¿Qué incluye la conciencia? Incluye algunos elementos como la orientación en tiempo y espacio, la atención, la memoria, el humor y la reactividad afectiva. Y tiene 4 características, ¿sí? Una característica principal, que es la subjetividad o privacidad de los procesos mentales, como decíamos al principio, ¿sí? Se accede por lo que dice la persona. Yo no puedo acceder a lo que alguien está pensando si esa persona no lo relata, no me lo dice. Puedo inferir quizás a través de la conducta qué pueda estar pensando, qué puede estar sintiendo, pero necesito sí o sí que la persona pueda poner en palabras eso que está pensando, para que yo pueda acceder a ese contenido, ¿sí? La segunda característica de la conciencia es la unidad de las experiencias, ¿sí? Negando la posibilidad de múltiples conciencias. O sea, conciencia hay una sola, ¿sí? Lo que hablábamos recién de la unidad de la conciencia. O sea, si yo tengo hambre, pero a la vez me duele el brazo, la conciencia va a poder percibir eso, pero de una forma integrada, ¿sí? No voy a percibir el hambre por un lado y el dolor por el otro, ¿sí? Sino que la conciencia lo que va a hacer es intentar, o no intentar, sino que lo que va a hacer es integrar esas experiencias. La tercera característica de la conciencia es su intencionalidad. O sea, todo acto consciente va dirigido a un fin, o sea, hay un objeto de la conciencia, y con esto se refiere a que siempre en la conciencia hay un objeto de la conciencia. O sea, siempre hay un elemento, hay algo presente en la conciencia. Con eso se refiere
con objeto, con que hay siempre un objeto presente en la conciencia, ¿sí? O sea, siempre estamos pensando en algo, siempre estamos sintiendo algo, siempre hay alguna percepción o alguna vivencia, ¿sí? En la que estamos atravesando, en la que estamos inmersos. Podemos decir que, como dice la canción, pensar en nada no existe, ¿sí? Porque siempre estamos pensando en algo, o, como decía, sintiendo algo, o atravesados por alguna vivencia personal. Y la cuarta característica, ¿sí?, de la conciencia es su capacidad de integración y de síntesis. Eh, Hay, como decíamos, dos aspectos principales de la conciencia que tienen que ver con percibir el propio cuerpo, con percibirse y con percibirse a sí mismo, ¿sí? Y eso sí implica una síntesis, una síntesis que implica, ¿sí?, que permite poder integrar el conocimiento de sí mismo y del mundo. Un término interesante, ¿sí?, para acercarnos al tema de la conciencia y cómo lo estudiamos es el nivel del sensorio, ¿sí?, que sería como nuestro nivel de alerta y la capacidad atencional, ¿no?, que necesitamos para poder reaccionar a determinados estímulos, ¿sí? Un sensorio normal ocupa tanto el sueño como la vigilia, ¿no? Ya que el sueño es un estado fisiológico de la conciencia. Y ahí yo puse como ejemplo que, por ejemplo, en el medio de la noche, cuando nos despiertan abruptamente, rápidamente nosotros podemos responder a un estímulo sensorial, ¿no? Si nos despertamos cuando estamos, no sé, nos estamos cayendo de la cama, rápidamente vamos a intentar reaccionar a eso que se está produciendo para atajarnos, para agarrarnos de la cama, para evitar esa caída. Y además, si nos despiertan abruptamente, rápidamente nos vamos a orientar en tiempo y espacio, ¿sí? Nos pueden despertar en el medio de la noche y rápidamente vamos a saber qué es lo que está pasando, qué día estamos, vamos a saber qué es la madrugada, que nos acostamos a dormir de noche, vamos a poder aproximarnos a qué hora es, etc. O sea, rápidamente la conciencia, ¿sí?, si bien disminuye el nivel de conciencia durante el sueño, eh, rápidamente nos vamos a poder reorientar, ¿sí?, en tiempo y espacio, y nos vamos a poder conectar con el entorno. Algunos estados alterados del sensorio, de la conciencia, es lo que llamamos muerte cerebral, el coma o el delirium o cuadros confusionales. Bien, eso, el tema conciencia nos permite, de alguna forma, ¿sí?, al pensar que hay niveles, ¿sí?, de conexión con la realidad, ¿sí?, con el mundo que nos rodea y con sí mismo, ¿sí?, nos permite entrar al tema del sueño, porque el sueño es un estado fisiológico, como dice acá, activo, ¿sí?, y rítmico, porque se produce a través de un ritmo, como vamos a ver ahora, a través de un ciclo, que aparece cada 24 horas en alternancia con el otro estado de la conciencia básica, que es la vigilia, ¿no? Y que es un proceso restaurador, ¿sí?, de nuestro organismo por excelencia. Eh, Se puede considerar como un estado de disminución de la conciencia respecto de los estímulos ambientales, que se diferencia de otros estados de disminución de la conciencia por su relativamente rápida reversibilidad, ¿no? Esto que decía, nos van a despertar y rápidamente nos vamos a acomodar al entorno en el cual estamos inmersos, ¿no? Entonces, repasando, hay dos estados básicos, ¿sí?, como decía, de la conciencia, son el sueño y la vigilia. ¿Cuál es la función del sueño? ¿Para qué sirve el sueño? Bueno, hay muchas teorías alrededor de qué implica, de qué significaba o de qué significa el sueño. Ya a los griegos en la antigua Grecia, a los filósofos, ¿sí?, les admiraba y les llevaba horas de estudio el tema del sueño y tenían distintas teorías, o sea que el estudio del sueño es algo muy viejo en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que queremos ahora en este momento con los avances de las neurociencias? Y creemos que el sueño es restaurador cerebral, ¿sí?, porque permite la síntesis proteica durante la noche a nivel celular, es protectora, permite una reparación del sistema inmunitario, permite conservar energía, permite
la adaptación y la supervivencia, permite la maduración cerebral, ¿sí? Sobre todo en la infancia, permite o facilita procesos de consolidación de la memoria, de almacenamiento de memoria a largo plazo, o de reprogramación de información y descarte, ¿sí? De información durante el sueño, permite cierto proceso emocional de lo vivido durante el día, y permite una poda, lo que se llama una poda sináptica, es decir, la limpieza de conexiones entre neuronas que son inútiles o que el organismo va descartando y que están en relación con lo vivido durante el día. O sea, básicamente la función del sueño, como ustedes ven, es bien reparadora y de conservación del organismo, ¿sí? De conservación de la energía, y de reparación de aquellos estímulos percibidos durante el día. ¿Cómo se estudia el sueño? Bueno, el sueño se estudia de, de tres formas, ¿sí? Vamos a decir, bueno, el sueño lo podemos estudiar mediante la observación de una persona, cuando una persona ingresa al consultorio, nos encontremos con esa persona, o sea, la clínica va a tener el primer lugar, la clínica, el encuentro con la persona, lo que la persona nos dice, el poder examinarla, es lo más importante en nuestra práctica, y en el estudio del sueño eso lo vemos, ¿no? En qué cosas vamos a ver si hay alteraciones o trastornos del sueño, y en el aspecto, cómo viene presentada la persona, en si mantiene la atención mientras nosotros estamos hablando, en cómo es su lenguaje, si su lenguaje es pausado, si su lenguaje es un lenguaje acelerado, en su pensamiento, si tiene un ritmo adecuado, si es coherente, ¿sí? Y en su afectividad, si está eufórico, si está deprimido, etc. Son todas manifestaciones del sueño en la conducta de las personas. Entonces, ¿qué vamos a observar en una persona con insomnio? Decía, bueno, si va a haber cansancio, va a haber fallas de concentración, va a haber aumento de riesgo de accidentes, ¿sí? Va a haber aumento de problemas orgánicos, además, como el aumento de la tensión arterial, va a haber fallas de memoria, una persona que no duerme, ¿sí? No puede, ¿sí? Eh, no puede retener información, se le va a dificultar el proceso de retener y consolidar información, va a haber disminución de la creatividad y de la comunicación. Esas son las cosas a las que tenemos que estar atentos y atentas ante una persona con trastornos del sueño. Y lo otro es por medio de la entrevista, ¿no? O sea, por medio de lo que le preguntemos y lo que nos pueda decir la persona. ¿Qué preguntar ante una persona que tiene, en la que pensamos un trastorno del sueño, que nos dice, ¿sí? Que está durmiendo mal? Bueno, si puede conciliar, si puede dormirse cuando se acuesta, si una vez que acostó y se quedó dormido, si puede dormir de forma continua toda la noche o se despierta en el medio de la noche, si se despierta antes de lo deseado, si durante el día se siente cansado o con sueño, si le cuesta concentrarse, si le cuesta mantener la atención, si duerme siesta, de cuántas horas, cómo es su alimentación, si come bien, ¿sí? Los trastornos del sueño suelen irrumpir y suelen producir alteraciones en la forma en que las personas se alimentan, y también si realiza ejercicio físico, ¿sí? Entonces, el sueño, como decíamos, es un estado reparador, y que los problemas o trastornos del sueño van a producir fallas a nivel, de todo el organismo, y se van a manifestar eh, muchas veces a simple vista. Pero bueno, una vez que por medio de la clínica nosotros podemos acceder a hacer un diagnóstico, a decir, bueno, sí, esta persona tiene trastorno del sueño porque la persona lo manifiesta, una de las opciones es hacer métodos complementarios de estudio, y el método por excelencia es la polisomnografía, que como se ve ahí en el dibujito, implica que una persona hay que conectarle cables por todos lados, como lo tenemos acá al amigo, y poder hacer un estudio, ¿sí? Que implica un registro que tiene varios componentes, ¿sí? La polisomnografía, lo de, lo de decir que le ponemos cables por todos lados es un chiste, sino que es un estudio que tiene algunos elementos que son básicos, elementales, y que son el electroencefalograma, porque vamos a registrar las ondas cerebrales. El cerebro produce ondas, y esas ondas van a quedar
captadas por un electroencefalograma, y esas ondas son diferentes según el momento del día en que estemos, según cómo sea nuestro estado de conciencia, ¿sí? Si estamos despiertos, si estamos dormidos, y si estamos dormidos, en qué parte o en qué fase del sueño estamos. Ahora lo vamos a ver. El electromiograma, que va a registrar cómo es la tensión muscular durante el sueño, y el electrooculograma, que va a mover, lo que va a hacer es ver el movimiento ocular. Tiene otros componentes también de importancia, como son el electrocardiograma, la oximetría para ver la oxigenación a nivel arterial, el flujo respiratorio para ver si la persona está respirando bien o se producen detenciones en la respiración, es decir, apneas o hipopneas. Y todos esos componentes después nos van a dar un informe generalizado de cómo es el sueño de esa persona. O sea, la persona, lo que hay que hacer es dormirla y registrar durante todas las horas que duerme todos estos componentes: electroencefalograma, electromiograma, electrooculograma, y además otros componentes o elementos básicos, sí, que tienen que ver con el registro cardíaco, de la respiración, de la oxigenación arterial, etc. La polisomnografía nos muestra que hay distintas fases del sueño, ¿sí? Que durante el tiempo que nosotros dormimos a la noche, no todo ese sueño es igual, sino que se va a dividir, se va a componer, ¿sí? Por distintas fases, y que se dividen en dos tipos básicos de sueño, ¿sí? Hay dos grandes tipos de sueño, que es el sueño no REM y el sueño REM o sueño paradójico. Ahora vamos a ver esas diferencias. Lo importante es que el sueño no REM, ¿sí? Hay 3 o 4 fases dependiendo los autores. La mayoría últimamente los divide en 3 fases: fase 1, fase 2 y la fase 3, 4, integrada en una sola fase, también llamada fase delta. Lo importante es que la fase 1 y fase 2 son las de sueño más ligero, fase 3 y fase 4 son las de sueño más profundo, y la fase 5 o la de sueño REM, ¿sí? Es la que tiene algunas características especiales que ahora vamos a ver y que me interesa que las aprendan y que las recuerden. Esto es una polisomnografía, como decía. Lo que hace es registrar esas ondas cerebrales y arrojarlas sobre un papel, y según el tipo de onda, nosotros vamos a saber en qué fase del sueño está, ¿sí? Cada fase tiene un ciclo de ondas que es característico. La fase 1, que es la primera fase, que no suele durar más de 7 minutos y que representa entre 2 a un 5% del sueño total, y que es una fase transitoria, ¿no?, entre el sueño y la vigilia, y que el sueño se puede interrumpir fácilmente en esta parte, y que a veces existe la percepción en la persona cuando está en esta etapa, en esta fase del sueño, de no estar dormida, ¿sí? Si nosotros la despertamos a la persona en este momento del sueño, va a decir: no me llegué a dormir. Bueno, ¿qué es lo que va a arrojar el electroencefalograma? Va a arrojar lo que llaman una disminución de ondas alfa y una aparición de lo que son las ondas teta. O sea, empieza a haber un cambio muy leve de ondas a nivel cerebral, porque, como decimos, es una fase de transición, entonces va a tener muchas similitudes con la vigilia. El electromiograma va a mostrar una actividad tónica muy apenas levemente disminuida, ¿no? Si yo los despierto, ustedes se despiertan en este momento, en esta fase del sueño, rápidamente los músculos se van a contraer porque está muy levemente disminuido su contractura, y además va a haber la presencia de movimientos oculares muy lentos. Ustedes pueden ver ahí en fase 1, ¿sí?, donde dice fase 1, que las ondas de esta fase son muy parecidas a las de la vigilia, y que tienen una altura muy bajita. Eso quiere decir que tienen un voltaje muy bajo, ¿sí? La fase 2, ¿sí?, en donde el sueño se empieza a volver un poco más profundo, ¿sí?, representa aproximadamente el 50% total del sueño, y donde es mucho más difícil despertar a la persona, ¿no? Es la fase que sigue a la fase 1,
y se caracteriza principalmente por estas ondas que se llaman complejo K, que son ondas, si ustedes ven, bifásicas, o sea, que tienen componentes tanto positivos, o sea, que están por encima de la línea media, como negativos, que están por debajo de la línea media y que tienen un alto voltaje, ¿sí? Ustedes ven que son mucho más altas, mucho más amplias que el resto de las ondas, ¿sí? La actividad tónica empieza a ser de menor amplitud, ¿sí? Y los movimientos oculares empiezan a ser muy raros. Lo importante es que es una fase que va a ocupar gran parte del total del sueño, en nosotros, ¿sí? Al momento de dormir. Y la fase 3, ¿sí? Que dentro de la fase del sueño no REM, es la fase del sueño más profunda dentro del sueño no REM, ¿sí? Y que ocupa un 15 o 25 total del sueño, un 15 o 25% total del sueño, que las ondas ya toman mayor amplitud, eh, que la musculatura empieza a estar tónicamente más activa, ¿sí? O sea, hay mayor contractura muscular, y que son raros los movimientos oculares, ¿sí? O sea, si nosotros tocamos la musculatura en esta fase, va a estar mucho más tensa. Vamos a recordar cómo es la fase 3, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, la onda es mucho más alta, ¿sí? Hay mayor amplitud, ¿sí? Hay mayor voltaje. Ya la onda es muy diferente al momento de vigilia, como ustedes pueden ver, o en la fase 1, que es una onda muy chiquitita, ¿sí? Fase 3 y fase 4, ¿sí? Eh, son características, ¿sí? Por su amplitud, ¿sí? Ustedes van a ver ahí grandes ondas, ¿sí? Recuerden eso. Eh, Acá podemos ver otro gráfico, ¿sí? Donde está al revés este gráfico al de recién. El de recién iba de la vigilia arriba, ¿sí? A las distintas fases del sueño hacia abajo. Este está al revés. La vigilia estaría abajo y las distintas fases del sueño se van dando hacia arriba, ¿no? Y ustedes fíjense lo mismo, que las ondas se van volviendo más amplias, ¿sí? Cada vez que se va entrando en un sueño más, más profundo, ¿sí? La otra fase del sueño, que es la fase del sueño, dijimos, había dos fases, una fase de sueño no REM y una fase de sueño REM, ¿no? Vamos a ver este cuadrito de vuelta, hay una fase de sueño no REM y una fase de sueño REM, ¿sí? Esta fase del sueño REM ocupa entre el 20 y el 25% total del sueño, suele presentarse recién a los 90 minutos de conciliado del sueño, y los primeros episodios son de corta duración, pero a medida que van pasando los ciclos del sueño, va aumentando en duración. Ahora vamos a ver que el sueño, que esto se va produciendo en ciclos, ¿sí? Lo que caracteriza el sueño REM es porque aparece la presencia de fenómenos vegetativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir fenómenos vegetativos? Eh, Son fenómenos que nos preparan, ¿sí? En la biología, en el mundo de la naturaleza, nos preparan para atacar o para escapar, ¿sí? Para el ataque o para la huida. Y se caracteriza porque hay aumento del pulso, aumento de la presión arterial, apneas o hipoapneas porque aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Hay suspensión de los mecanismos de termorregulación y puede haber fenómenos de erección peniana y de aumento de la lubricación vaginal intrasueño. En esta etapa del sueño REM se produce la actividad onírica fundamental, de forma que el 80% de las ocasiones en que se despierta una persona en la fase REM puede recordar lo que estaba soñando de una forma muy vívida, ¿sí? Quiere decir de una forma muy sentida, ¿sí? Muy percibida. La persona puede decir, pero es como si tú todavía estuvieras soñando, ¿sí? Con eso se refiere a vívida. Y que tiene una característica, es un sueño bien abstracto y surrealista. Durante el sueño no REM también puede haber actividad onírica, pero es mucho más inteligible y significativa, está mucho más relacionado con episodios generalmente que se han tenido durante el momento del día. No son tan abstractos. En el sueño REM hay una fuerte relajación muscular y también
favorece algo que es importante, los procesos de aprendizaje y de memoria. Es un sueño que, como decíamos recién, implica el 20 al 25% total del sueño, pero en los recién nacidos es mucho mayor, implica cerca del 50% por esto mismo, ¿no? Porque los recién nacidos todavía están en un momento de organización de su sistema nervioso central. Cuando nace el recién nacido, el sistema nervioso central todavía no ha madurado del todo, entonces hay gran cantidad de sueño REM, gran cantidad de organización de esos procesos de aprendizaje y de memoria, ¿sí? Nada, esto es un ejemplo de qué es lo surrealista o qué es lo abstracto, ¿sí? Y digo, para que ustedes puedan reconocer dentro de sus propios sueños, ¿sí? En qué momentos hay un sueño relacionado con la fase REM del sueño. Esto es un cuadro de Dalí, un cuadro de Dalí que se llama Los alcances de la memoria. Dalí era un pintor catalán surrealista, de lo más importante del siglo XX, y lo que hacía el arte surrealista era tratar de recuperar un poco, por medio de, valga la redundancia, por medio del arte, aquellos fenómenos que se producían en el sueño, en lo más profundo de la conciencia. Entonces, el sueño durante, o la actividad onírica durante el sueño REM tiene esta característica, ¿no? Bien abstracta. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Sacado de Vallejo Ruiló, un libro de psicopatología. Ustedes van a ver que las fases del sueño REM, ¿sí? Ustedes acá ven que en la horizontal dice horas del sueño, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 8, y a medida que va pasando el tiempo mientras vamos durmiendo, los episodios de sueño REM son cada vez más amplios, ¿sí? Van durando cada vez más. Entonces, las ondas en el sueño REM son muy parecidas a a las ondas en la fase 1 o en los momentos incluso de vigilia. Se llaman ondas en dientes de sierra porque son muy rápidas y de un voltaje muy bajo, ¿sí? Son muy chiquitas, muy cortitas las ondas. Hay una atonía o una hipotonía muscular generalizada, quiere decir que el cuerpo no se contrae, que los músculos no se contraen. Imagínense si nosotros estuviéramos soñando con una actividad onírica no sé, y estaríamos soñando que nos persiguen para hacernos daño. Bueno, el cuerpo se activaría rápidamente, ¿sí? Se empezarían a contraer los músculos, etc. Entonces lo que permite un poco esta atonía y hipotonía es que la actividad onírica quede concentrada a nivel de la conciencia y no poner a jugar, ¿sí? La musculatura, el cuerpo. Y lo que caracteriza al sueño REM por excelencia son los movimientos oculares rápidos. De hecho, la sigla REM significa movimientos oculares rápidos en inglés. Por lo cual también, bueno, el electrooculograma para el estudio del sueño REM es muy importante. Acá podemos ver un gráfico con las diferencias entre las ondas, cómo es la vigilia, ¿sí? Esas ondas de voltaje bajito, como decía, y si ustedes van viendo, fíjense de la etapa 1 hacia la 4, cómo las ondas van aumentando en altura, en tamaño, cómo en la etapa 2 tenemos estos complejos K, con ondas bifásicas, y de gran voltaje, y en las fases 3 y 4 las ondas adquieren un gran voltaje, ¿sí? Se vuelven mucho más altas, mucho más amplias. Y como en el sueño paradojal o sueño REM, etapa 5, aparecen las ondas en dientes de sierra, que son mucho más parecidas a las ondas que se producen en la vigilia. Bueno, ¿cómo es la arquitectura del sueño? Porque estas son las fases, las fases que va teniendo, el ritmo que va teniendo el sueño. Bueno, esto es un ciclo que se va repitiendo, como decía, y como se ve en este gráfico, una y otra vez a lo largo de la noche, ¿sí? En el adulto generalmente la entrada es por fase 1, dura muy pocos minutos, si ustedes recuerdan, 5 o 7 minutos, después se pasa a una fase 2, la que ocupa el 50% de la noche, después se pasa a una fase 3, 4, ¿sí? Que es la fase delta, y tras unos breves minutos de reaparición de fase 2, aparece el primer periodo de sueño REM, ¿sí? Que al principio, en el primer ciclo, es de muy poca duración,
pero después ese ciclo se vuelve a repetir, ¿sí? Fase 1, fase 2, fase delta, fase 2, fase REM, y que el sueño REM sí va siendo cada vez de mayor duración, ¿sí? La alternancia entre no REM y REM se va produciendo varias veces a lo largo de la noche, con una duración promedio de los ciclos de entre 90 a 110 minutos, y en donde la fase REM va teniendo una duración cada vez mayor, ¿no? Como decía, siendo de unos 30 minutos hacia el final de la noche. Entonces ustedes pueden ver acá, fíjense donde dice horas, ¿sí? Aproximadamente hora y media, 2 horas tenemos el primer ciclo, entre 2 y 4 ¿no? Se va repitiendo el segundo ciclo, ¿sí? Como, fíjense que los ciclos se van produciendo, hay como 4 ciclos que se han producido a lo largo de todo el sueño en este gráfico, en esta polisomnografía, ¿sí? Eh, y cómo los sueños REM van siendo cada vez de mayor duración. ¿Cómo vamos a dar algunas descripciones de los trastornos del sueño antes de terminar la clase? Algo rápido. No quiero que sean especialistas en psicopatología del sueño, pero por lo menos sepan que existe un manual que es la CIE-10, que es quien clasifica las enfermedades. CIE-10, como dice ahí, clasifica las enfermedades. Entre ellas aparece la clasificación de los trastornos del sueño. Yo las voy a nombrar. No me interesa que sepan todos estos cuadros psicopatológicos, pero que sepan que está lo que se llama insomnio, lo que se llama hipersomnia, que están las alteraciones del ritmo sueño-vigilia, que aparecen las apneas del sueño, la narcolepsia, la cataplejía y las parasomnias, ¿no? Son todos trastornos del sueño. Vamos a ver 3, por lo menos que vean la definición, con insomnio, que es el más frecuente de todos los trastornos del sueño de la población general, y que por insomnio, me interesa que sepan definir qué es el insomnio, se entiende la presencia de forma persistente de la dificultad para conciliar, o sea, para poder conciliar es entrar en sueño, ¿sí? El famoso quedarse dormido, eh, o mantener el sueño. Despertar precoz quiere decir despertarse antes de lo deseado, esas personas que dicen me desperté antes de tener que levantarme, o tener un sueño poco reparador, ¿sí? Que la persona diga, bueno, duermo pero siento que no dormí, igualmente me siento cansado, cansada, y todo esto a pesar de disponer condiciones adecuadas para el sueño, ¿no? Si a mí me están construyendo un edificio al lado de mi casa durante la madrugada, y sí, no voy a poder dormir, y no tiene que ver con que tengo un trastorno del sueño, sino que hay un sobreestímulo durante la noche que no me permite conciliar el sueño. Además, para el diagnóstico del insomnio, voy a correrme yo, es necesario que tales dificultades produzcan al menos una de las siguientes molestias: fatiga o sensación de malestar general, dificultad para la atención, concentración o memoria, cambios en el rendimiento sociolaboral, alteraciones del ánimo o del carácter, lo que decíamos al principio. Puede haber somnolencia, disminución de la energía, motivación o iniciativa, propensión a cometer errores en el trabajo o en la conducción de vehículos, ¿no? Porque hay una menor capacidad para poder atender y poder concentrarse. Hay síntomas somáticos como tensión muscular o cefalea durante el día, y la persona vive con mayores preocupaciones, obsesiones o miedos en relación con el sueño, ¿sí? La persona que no duerme entra en un ciclo de preocupación con el hecho de no dormir, ¿sí? Y ese no dormir ocupa cada vez más lugar en su cabeza, ¿sí? Cada vez más pensamientos y preocupaciones relacionados con el no dormir. La hipersomnia hace referencia a un grupo de enfermedades caracterizadas fundamentalmente por una somnolencia, ¿sí? Diurna. La persona tiene sueño y se queda dormida durante el día, y que no es atribuible a alguna dificultad para el sueño nocturno ni a cambios en el ritmo circadiano. O sea, la persona duerme durante la noche, quizás puede dormir bien, pero igual durante el día se queda dormida, ¿sí? O sea, hay una incapacidad, podríamos definirlo por esto, la hipersomnia. Es una incapacidad para mantenerse despierto durante el día. O sea, la persona duerme bien durante la noche, pero igual durante el día no puede mantenerse despierto. En el insomnio, ¿sí? La persona no puede dormir de noche, pero bueno, va a tener muchas veces sueño durante el día, porque no pudo regular bien el sueño durante la noche. En la hipersomnia, no. Hay una posibilidad de dormir bien, la persona concilia bien el sueño, mantiene bien el sueño, duerme lo que tiene que dormir, la cantidad de horas que tiene que dormir, pero igual hay una incapacidad para poder mantenerse despierta y alerta ante la mayoría de las situaciones del día.
Las parasomnias, que son trastornos de la conducta o comportamientos anormales que tienen lugar durante el sueño, y lo más famoso es el sonambulismo. Hay otras mucho más complicadas que el sonambulismo. Y lo más importante, ¿sí? Porque esto es, bueno, todo lo que vimos hasta ahora es cómo detectar una alteración del sueño, cómo estudiarla, qué preguntarle a una persona, qué observar en su conducta, qué, cómo saber definir si hay un insomnio o una hipersomnia, ¿no? Para saber si la persona está atravesando una situación así. Bueno, ¿qué hacer ante una persona, ¿sí? Con insomnio? Bueno, primero lo principal es no medicar de entrada, ¿sí? No utilizar medicación de entrada, sino utilizar lo que llaman las pautas de higiene del sueño. Esto lo puede hacer cualquier profesional de la salud y que implica hacer algunas recomendaciones a los pacientes y las pacientes para que puedan descansar mejor, ¿no? Antes de descansar, para poder conciliar el sueño, para tener una buena higiene del sueño, hay que relajarse antes de ir a la cama. Un buen hábito es el hábito de lectura, ¿sí? Es mucho mejor el hábito de lectura que el quedarse mirando televisión o utilizando celulares y pantallas. Las pantallas producen una sobreestimulación alerta a nivel de la conciencia que dificulta el poder eh, entrar en conciliación del sueño, ¿sí? De disminuir el nivel de conciencia, sino que nos dejan sumamente alerta. Entonces, muchas personas dicen, bueno, yo no puedo dormir, pero ¿qué es lo último que haces antes de dormirte? Y me acuesto y estoy mirando el teléfono, mirando Instagram durante media hora. Y bueno, sí, ese hábito hay que corregirlo. La lectura, ¿sí? Es un hábito que produce un estímulo, ¿sí? Mucho menor a nivel cerebral para poder conciliar el sueño. Eh, Evitar comidas copiosas, ¿sí? Con mucha cantidad de grasas, es importante, y no comer grandes comidas muy copiosas cerca del momento de irse a dormir. Usar una luz tenue, no usar la luz amarilla. Evitar el consumo de psicoestimulantes principalmente a partir de la tarde, eh, como café, té, mate. El tomar un café antes de ir a dormir obviamente no va a permitir que podamos descansar bien. Manejar horarios estables para dormir, ¿sí? O sea, dormir siempre en los mismos horarios, ¿sí? Hay que, hay que tratar de que recomendar a las personas que puedan dormir siempre en los mismos horarios, ¿sí? Que, que eviten dormir largas siestas durante la tarde. Una persona que duerme 2 horas de siesta y sí, después se le va a dificultar dormir de noche, pero bueno, le pasa esto a las personas que tienen insomnio, ¿no? No duermen durante la noche y después se encuentran que pueden dormir en algún momento del día. Y se va generando un ciclo donde cada vez se duerme menos de día, de noche, y se va durmiendo cada vez más de día. Y además es importante el ejercicio físico, practicar deportes, pero hay que evitar los deportes intensos por las horas de la tarde y la noche, ¿sí? Pasa lo mismo con la tele, ¿sí? Y nosotros hacemos un ejercicio físico durante la noche, hay gran cantidad de liberación de adrenalina y cortisol a nivel de la sangre. El cuerpo está leyendo, el organismo está leyendo, no está leyendo que nos vamos a ir a dormir, ¿sí? Está leyendo, está interpretando el cerebro que nosotros vamos eh, a realizar una gran actividad física. Entonces, los ejercicios físicos son muy buenos para regular el sueño, pero hay que evitar que los ejercicios físicos de gran intensidad sucedan eh, principalmente durante la tardecita noche. Es mejor realizarlos durante la mañana o más cerca del mediodía o en la primera mañana. Bueno, perfecto. Esta es la clase de sueño, espero que les haya servido. Y nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda van a ser abordadas por los docentes en la clase correspondiente. Bueno, hasta luego, nos vemos.